¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bienvenidos a esta consagración a los santos arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Una consagración maravillosa en la que vamos a pedirle a estos tres ángeles maravillosos que protejan nuestra vida de todas las acechanzas del enemigo y que nos ayuden a acercarnos un poco más a Dios. Hoy vamos a hablar de la caída de los ángeles. Pero antes de empezar, quiero pedirte que si te gusta este programa, le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que puedan llegarte toda nuestra programación a tu dispositivo. Vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te suplicamos que envíes sobre cada uno de nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu del amor, el Espíritu de la verdad. Danos la gracia, ese rayo de luz en nuestro entendimiento para poder descubrir las innumerables gracias y la protección que estos santos arcángeles pueden darnos en nuestra vida, el acercarnos más a Dios, el apoyarnos más en ti, el poder combatir esta batalla espiritual contra nuestro enemigo. A la Virgen María también le pedimos que venga en ese momento para que ella nos consuele, nos ayude, nos proteja de todas las acechanzas del enemigo. Cubrimos con la sangre de Jesús este momento para que nos proteja también de nuestro enemigo infernal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar en este programa de la consagración a los santos arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Vamos a hablar sobre la caída de los ángeles. Pero antes de comenzar quiero iniciar con esta pregunta: ¿quién creó a los ángeles? Creo que en programas anteriores ya tuvimos la oportunidad de conocer quién fue el creador de los ángeles, pero tenemos que empezar desde ahí para poder empezar a descubrir realmente por qué sucedió la caída de los ángeles. Entonces, ante la pregunta ¿quién creó a los ángeles?, San Agustín tiene una teoría que la expuso en su libro Ciudad de Dios. Él dice que el inicio de la creación de los ángeles comienza obviamente en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 3, cuando Dios dice hágase la luz, y se hizo la luz. Ese hágase la luz, dice San Agustín, da a entender que cuando habla sobre la luz, hace alusión a la creación de los ángeles. Entonces, ciertamente, ellos fueron creados partícipes de la luz eterna de la sabiduría inmutable, dice San Agustín, por la cual todas las cosas fueron hechas, y a quien llamamos el Hijo unigénito de Dios, para que ellos, siendo iluminados por esa luz que los creó, puedan convertirse ellos mismos en luz y ser llamados día. Obviamente, San Agustín tiene esta teoría porque
en el mismo libro de Génesis dice que el sol y la luna fueron creados en el día cuarto. Y como también en el último, antes del séptimo día, el Señor creó al hombre, y nosotros por el mismo texto del Génesis nos dimos cuenta de que la serpiente tentó a Adán y a Eva. Pues eso nos da a entender y saca la conclusión San Agustín también de que antes de crear el hombre, Dios creó a los ángeles, y específicamente lo coloca en esa parte del comienzo del libro del Génesis. Muy bien. Ahora, ¿quién creó al demonio? Buena pregunta, ¿verdad? Obviamente el demonio es un ángel, y por ser ángel es criatura, por ende fue creado también por Dios. Ahora, ¿cómo llegó a ser el demonio? ¿Cómo llegó a ser ese ángel, convertirse en un demonio? Obviamente, los que se rebelaron contra Dios se convirtieron en demonios. La Iglesia, en el concilio de Letrán, en el concilio cuarto de Letrán, en el año de 1215, estableció y enseñó que el diablo y todos los demonios fueron creados buenos por Dios, pero ellos obviamente se hicieron malos por su propia voluntad. Eso mismo lo corrobora el Catecismo de la Iglesia en el numeral 391. Y también las Sagradas Escrituras obviamente soportan esa enseñanza de la Iglesia. Por ejemplo, en la carta de San Judas, que es de un solo capítulo, en el versículo 6, dice así: a los ángeles que no guardaron su principado y abandonaron su propio domicilio, los reservó con vínculos eternos bajo las tinieblas para el juicio del gran día. Y también en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice: los ángeles que pecaron y que Dios no perdonó, sino que fueron precipitados en el Tártaro, los entregó a las cavernas tenebrosas, reservándolos para el juicio. Entonces, ¿qué dicen estos textos? Que obviamente Dios los creó buenos, pero ellos en su propia libertad y en su propia voluntad decidieron alejarse de Dios y fueron arrojados del cielo para convertirse en demonios y llevados al infierno. Esto obviamente nos revela que Dios creó a los ángeles y que el demonio es un ángel caído. Son espíritus inteligentes y libres al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo fue la caída? Es importante también saberlo. No se dice mucho en las Sagradas Escrituras, pero algunos exégetas y también padres de la Iglesia hacen muchas interpretaciones sobre la forma como cayeron los ángeles. Muchos dicen, y tiene que ser así, dicen que fueron sometidos a una prueba. Y las Sagradas Escrituras nos dan cierta luz sobre qué tipo de prueba fue la que el Señor Dios puso a los ángeles. En la carta de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 6, dice así. Miren que es importante este texto, porque nos habla de cuál fue la prueba exacta que Dios le puso a los ángeles para que en obediencia le siguieran. Dice la carta de los Hebreos: y otra vez, al introducir a su primogénito en el mundo, dijo: adórenlo todos los ángeles de Dios. Qué importante esto, porque aquí nos damos cuenta de que una de esas pruebas, o yo digo que la mayor prueba que les puso Dios a los ángeles fue decirles: hombre, voy a mandar a mi hijo, y él va a ser obviamente verdadero Dios, pero también va a ser verdadero hombre.
de naturaleza humana también, siendo Dios, y que ustedes, mis ángeles, van a tener que adorarle. En otras interpretaciones, inclusive algunos exegetas dicen que además de esa prueba también tuvo otra prueba. Por ejemplo, algunos dicen y hablan de que otra de las pruebas que quizás los demonios no soportaron y que no quisieron obedecer fue que Dios les dijo que tenían que someterse a la Madre de Dios, que la Virgen iba a ser coronada como la reina del universo y que ellos tenían que servirle a la Virgen. En ese momento, obviamente, se desató toda esa batalla de la que habla el Apocalipsis en el capítulo 12, en el versículo 7. Pero bueno, vamos a ver un poco las causas de esa caída, que también es importante para saber con quién nos enfrentamos. Es importante conocer la caída de los ángeles y sobre todo nosotros que nos estamos consagrando a los santos arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, porque no cabe duda de que nosotros tenemos una lucha con un enemigo gigante, con un enemigo poderoso, y que desafortunadamente en estos tiempos sobre todo hay unas corrientes, inclusive dentro de la iglesia, donde quieren afirmar y quieren cambiar la doctrina en el sentido de que muchos afirman de que el demonio no existe, de que eso son fábulas y que son malas interpretaciones bíblicas. La existencia del demonio es real y es una enseñanza que la iglesia ha realizado desde los primeros siglos de su conformación. Entonces, todo aquel que quiera irse en contra de ese dogma y de esa creencia, obviamente tiene un pie puesto afuera y se está yendo en contra de una verdad que la iglesia ha profesado desde sus primeros inicios, desde sus comienzos, y también está cayendo en un gran error y está haciendo caer en un grave error a muchos de sus fieles. Por eso, dentro de esta consagración, vimos la importancia de hacerles entender que el demonio existe, que es una realidad, y que aunque no le vamos a hacer una apología al demonio, tenemos que de alguna manera hablar de él, porque primero es un ángel, segundo fue creado por Dios, y tercero, dotado de todas las gracias y de todas las potencias con que Dios los creó, él mismo por su propia voluntad decidió rebelarse contra Dios. Y hoy se convierte no en el enemigo de Dios, porque para Dios el demonio realmente es una criatura, pero se convirtió en nuestro enemigo, porque pasó de rebelarse contra él a tratar de tentarnos a nosotros para que nosotros también nos rebelemos contra Dios. Entonces, está haciendo un trabajo enorme el demonio en ese sentido, porque está llevando a muchas almas a alejarse de Dios y por ende a llevárselas al infierno. Por eso esta consagración es supremamente importante, porque quienes nos van a ayudar en este combate y en esta batalla contra ese enemigo infernal van a ser sobre todo esos tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y sobre todo San Miguel Arcángel, que es el que combate fuertemente y en últimas también fue el que derrotó con su humildad la soberbia de Satanás. Muy bien, hablemos un poco de las causas. Primera causa por la que cayó el demonio. Hablemos de Luzbel específicamente. Vamos a hablar de esa primera causa. La primera causa por la que Luzbel cayó fue por su soberbia. Su soberbia fue la que lo hizo caer y convertirse en un ángel rebelde.
este ángel que era hermoso, vuelvo y repito, dotado con todos los dones y con todas las gracias que el Señor lo había creado, decidió rebelarse contra Dios. Entonces, de pasar de ser Luzbel, se convirtió en Lucifer. Ahora, hay un texto de las Sagradas Escrituras, específicamente del libro de Isaías, que habla, o muchos exégetas hacen la interpretación y dicen que se habla indirectamente de Luzbel ahí. Eso está en el capítulo 14, versículo 12 en adelante del libro de Isaías. Dice así: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Qué importante es eso, oh lucero de la mañana. Recuerden que habíamos hablado en principio que los ángeles habían sido creados por Dios al principio, cuando Dios dijo, hágase la luz o hágase el día. Y hoy el texto de Isaías le hace esta pregunta: ¿cómo has caído, oh lucero de la mañana? O sea, ángel de luz. ¿Cómo fuiste precipitado de la tierra, opresor de las naciones? Y así se llamaba él, Luzbel, o sea, luz bella, luz de la mañana, porque brillaba por su gracia y obviamente por la gloria que le daba a Dios. Esa es la primera causa por la cual Luzbel cayó, y con él todos los ángeles que hoy son demonios. La segunda causa por la que cayó Luzbel fue por su misma nada. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que la grandeza y la perfección que tenían ellos era obra de Dios, pero ellos no lo reconocieron así, sino que quisieron descansar en sí mismos, y como no hallaron más que nada, cayeron y quedaron alejados de Dios, que era quien los sostenía. Qué importante estas palabras, porque de alguna manera lo que nos quiere decir estas palabras es que esos ángeles se vieron tan poderosos y tan hermosos que dijeron, no necesitamos de Dios. Y quisieron hacer todo por sus mismas fuerzas, y terminaron cayendo ellos mismos en su propio abismo. Y la tercera causa por la cual se dio esta caída de los ángeles fue, importante, por el mal uso de su libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios los creó para el bien, pero ellos en su libertad decidieron usar mal esa libertad, valga la redundancia, y con ella perdieron todo, absolutamente todo. Entonces, de pasar a ser ángeles de luz, se convirtieron en ángeles de oscuridad y de tinieblas. Eran ángeles buenos, hermosos, felices, y se volvieron en ángeles malos, asquerosos y desgraciados. Y por esa misma causa que los ángeles perdieron el cielo, ahora quieren que nosotros los hombres también perdamos el cielo. ¿Cómo? Tratando de imitarlos a ellos, tratando y engañándonos de alguna manera, porque lo que quieren al final ellos es que nos alejemos de Dios, tentándonos e incitándonos a hacer cosas que desagradan a Dios. ¿Qué han dicho los papas sobre la caída de los ángeles? Es importante esto, porque la Iglesia en toda su doctrina tiene claro la creencia no solamente sobre la existencia de los ángeles, sino también sobre la existencia de los demonios. Es importante descansar en esa doctrina y en esas bases para estar bien fundamentados. No es creer por creer o creer lo que algunas personas creen. No, para eso tenemos
a la iglesia, que es madre y maestra. Y para eso quiero finalizar dando algunas alocuciones de algunos papas que fueron supremamente importantes en su momento y que dieron a conocer esta realidad sobre la existencia del demonio. Primero, el Papa Pío XII, en su alocución el 12 de octubre de 1952, se refería a la caída de los ángeles y al demonio en estos términos. Miren lo que decía. El enemigo está oculto y trabajando ocultamente. Él se encuentra en todo lugar y en medio de todos. Sabe ser violento y astuto. Y en los últimos siglos trató de realizar disgregación intelectual, moral y social y de la unidad en el organismo misterioso de Cristo. Él quiso la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin la autoridad y a veces la autoridad sin la libertad. Que palabras importantísimas de este sumo pontífice. También podríamos hablar sobre el Papa Pablo VI, San Pablo VI, que tuvo dos homilías importantes, en donde habló específicamente de la acción del demonio. Habló sobre el demonio en la homilía de la fiesta de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio de 1972, y decía: tengo hoy la sensación, qué palabras tan acertadas para estos tiempos, tengo hoy la sensación de que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Existe la duda, la incertidumbre, la problemática, la inquietud, la insatisfacción, la confrontación. ¿Y cómo ha llegado esto? Decía el Papa. Que haya habido la intervención de un poder adverso, y su nombre es el diablo, este misterioso ser al que se alude también en la carta de San Pedro. Y también en una audiencia general en el 15 de noviembre de 1972, que es muy conocida, y cuando se va a hablar mucho del demonio y sustentarlo con el magisterio, se tiene en cuenta esta alocución del Papa Pablo VI, porque decía específicamente: el mal no es solamente una deficiencia, sino también una eficiencia. Es un ser vivo, un ser espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Sale del cuadro de la enseñanza bíblica quien se niega a reconocer su existencia. Son palabras fuertes y realmente le dan mucho peso a la enseñanza de la iglesia con respecto a la existencia del demonio. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el que diga que el demonio no existe está yéndose en contra de la Biblia específicamente. Entonces, qué importante son las palabras de este gran Papa, donde nos corrobora y donde afirma y reafirma la existencia del demonio. Y para terminar, el Papa San Juan Pablo II, hizo una catequesis sobre la caída de los ángeles el 13 de agosto de 1986, y decía parte de esa catequesis: la Biblia y la tradición nos hablan de Satanás, el ángel caído, el espíritu maligno, el llamado también demonio o diablo. Miren lo que empieza diciendo el Papa San Juan Pablo II. La Biblia y la tradición, esas dos columnas fuertes donde se sostiene la doctrina de la iglesia y el magisterio, estas dos hablan del demonio y de su existencia. Y habla sobre la caída y dice así: esta caída, dice el Papa, que presenta la forma de rechazo de Dios,
con el consiguiente estado de condena, consiste en la libre elección hecha por aquellos espíritus creados, los cuales radical e irrevocablemente han rechazado a Dios y a su reino, usurpando los derechos soberanos y tratando de trastornar la economía de la salvación y el ordenamiento mismo de toda la creación. Qué importante son estas palabras del Papa San Juan Pablo II, donde nos corrobora obviamente la existencia del mal. Y para terminar, quiero irme al texto del Apocalipsis, porque bíblicamente podemos darnos cuenta de esa lucha, de cómo pudo haber sido esa caída, qué pudo haber pasado, cómo pudo haber sucedido. En el Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice específicamente esto: y se entabló entonces en el cielo una batalla. Miren esto, se estableció en el cielo una batalla, una guerra. ¿Entre quién? Entre a quienes uno de los que nos vamos a consagrar por medio de estas charlas de San Miguel. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles entablaron combate contra el dragón. Lucharon encarnizadamente el dragón y sus ángeles, pero fueron derrotados y arrojados del cielo para siempre. Miren, ahí específicamente está bíblicamente sustentada la caída de estos ángeles. ¿Por qué la importancia de la consagración a los santos arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael? Y específicamente San Miguel, porque bíblicamente nos damos cuenta de que quien venció en esa batalla, en esa gran batalla que se estableció en el cielo entre Miguel y el dragón, el vencedor fue San Miguel Arcángel. ¿Cómo lo venció? También hay muchas interpretaciones. La humildad de San Miguel, la pureza de San Miguel, la obediencia de San Miguel, la entrega y el celo por la gloria de Dios que tenía San Miguel, fue quienes hicieron derrotar la soberbia, la obstinación y la prepotencia de este dragón rojo, llamado también Satanás, Lucifer o diablo, o serpiente antigua, como también en otros pasajes bíblicos hace referencia al demonio. Entonces, qué importante es tener claro la forma como cayeron estos ángeles, porque nosotros luchamos constantemente contra ellos. Tenemos una lucha diaria, una guerra a muerte contra ellos, así como San Miguel la tuvo en su momento y lo venció. Nosotros en este momento estamos en una guerra frontal contra ese enemigo, pero nosotros hay una gran diferencia entre la lucha que hubo de San Miguel contra el dragón y nosotros obviamente contra el dragón. Y es que obviamente San Miguel es de la misma naturaleza del dragón. En cambio nosotros no. Dice un salmo que el Señor nos hizo poco inferior a los ángeles. O sea que nosotros somos de mucho más débiles, de menor capacidad. Somos obviamente vulnerables a la acción del demonio. Por eso necesitamos la ayuda de estos santos arcángeles y la ayuda de Dios. Obviamente sin Dios somos presa fácil de Él, pero con Dios realmente no tiene nada que hacer con nosotros. En ese sentido,
vamos a confiar y vamos a entregar nuestra vida a estos tres santos arcángeles para que nos sigan ayudando en el camino hacia la perfección y ellos nos sigan guiando hacia el camino hacia el cielo. Dios los bendiga y la Virgen los guarden, y los santos arcángeles, especialmente San Miguel, San Gabriel y San Rafael, los protejan ahora y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.